Buen día. Bueno, estamos todos. Vamos a empezar con las atribuciones del Poder Ejecutivo, respondiendo a la pregunta que dejamos ayer, ¿qué puede hacer el presidente? Eso es un gran tema a debatir. ¿Qué puede hacer el presidente? Lo que la Constitución le dice que puede hacer a través del reparto de competencias del artículo 99 o más. La pregunta es, el presidente tiene facultades expresas, que son las que están en la Constitución, casi todas en el 99 y en algunos otros sitios, y tiene prohibiciones expresas, que son las que están en la Constitución, por ejemplo, no intervenir en materia judicial, que hoy está muy en debate. Yo le pido que lean los medios de comunicación, porque hay mucho debate en estos últimos días sobre este rol del presidente, hasta dónde puede llegar con su opinión en materia judicial o con sus actos en materia judicial. Y la pregunta es, bueno, ¿tiene facultades implícitas? O sea, ¿puede hacer más de lo que la Constitución le dice? Eso es lo que vamos a tratar de resolver de acá en adelante, o por lo menos dejar planteada la duda. Antes de comenzar con las atribuciones, cabe decir que el presidente ejerce su competencia a través de decretos. Así como el Poder Judicial opina o resuelve a través de sentencias, los conflictos judiciales, o a través de acuerdos o acordadas las cuestiones administrativas, y el Poder Legislativo ejerce su competencia a través de leyes, el Poder Ejecutivo ejerce su competencia a través de decretos. No es que el presidente quiere hacer algo, levanta el teléfono, lo llama a fulanito, dice, che, menganito, hace esto, construir tal puente, o designarlo a Josecito como director nacional de vialidad. No, no es así, no funciona así, aunque nos parezca. El Poder Ejecutivo funciona a través de decretos. ¿Qué es un decreto? Un decreto es un acto administrativo. Es un acto administrativo unilateral. Un decreto es un acto administrativo unilateral con efectos y consecuencias jurídicas. Acto administrativo unilateral. ¿Por qué decimos que es unilateral? Porque no participa nadie más que el presidente. Bueno, en nuestra Constitución, por una cuestión de legitimidad y de legalidad, la firma del presidente va acompañada con la de un ministro, pero no hay contraparte. No es un contrato en donde hay dos partes. Los contratos son bilaterales. Contrato de compraventa es bilateral, el contrato de locación es bilateral, porque hay dos partes, el vendedor y el comprador, el locador y el locatario. Pero en los actos administrativos, simples o complejos, unilaterales y con consecuencias jurídicas. Eso es un decreto. Después ustedes este tema seguramente lo van a desarrollar con mucha profundidad cuando estudien la materia de Derecho Administrativo, que es una materia que no se le da la importancia que tiene, pero que es fundamental. Hay pocos abogados administrativistas y hay pocos buenos abogados administrativistas. Y es una materia, es un campo de trabajo muy importante. Bueno, entonces el presidente actúa a través de decreto. El decreto es un acto administrativo, puede ser simple o complejo, unilateral y con consecuencias o efectos jurídicos. En el devenir de nuestro accionar presidencial encontramos al menos 4 tipos de decretos. 4 tipos de decretos en la Constitución. Los decretos reglamentarios, los decretos de necesidad y urgencia, los decretos autónomos,
y los decretos delegados. Repito, decretos reglamentarios, decretos de necesidad y urgencia, que ahora hay un festival, hemos vivido hace un año y medio un festival de decretos de necesidad y urgencia. Decretos autónomos y decretos delegados. 4 modalidades de decreto, o sea, el decreto bajo la forma, cuando ustedes lo ven es una sola, pero el efecto, o la modalidad, o la consecuencia del decreto es esto. Dicho esto, que después vamos a ir participando, vamos cada vez que veamos un caso, vamos a ver qué tipo de decreto es el que se utiliza, vamos a entrar ya de lleno en el artículo 99 de la Constitución. El artículo 99 es el artículo que enumera las atribuciones del Poder Ejecutivo. Dice el artículo 99, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Inciso 1, vamos a leerlas. Es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país. Y acá empieza, primero una cuestión gramatical, la palabra jefe. La palabra jefe es una palabra propia de nuestro lenguaje constitucional, pero parece más tipo si fuera una comisaría, un regimiento de jefe. ¿A quién le dicen jefe? Pero la palabra jefe tiene un origen constitucional muy antiguo. Ya la vieja Constitución chilena de 1833 toma la palabra jefe y dicen que es una creación de Alberdi. Para nombrar algo superior. Pero bueno, tenemos este lenguaje de jefe. Y entonces acá empezamos a transitar este famoso tema de las jefaturas. Nuestro Poder Ejecutivo tiene jefaturas. Hoy visualizamos 3 jefaturas en el Poder Ejecutivo, pero antes de la reforma de 1994, el presidente ejercía 4 jefaturas. Luego de la reforma de 1994, se eliminó una y quedan 3. Las jefaturas son los roles. Cuando dice jefe supremo de la nación, bueno, lo asimilamos a jefe de Estado, jefe de gobierno, y aparte, lo vamos a ver más adelante, el presidente es simultáneamente, jefe de Estado al mismo tiempo. Jefe de Estado, lo vieron ayer el presidente cuando trataba de saludar a alguien en la cumbre, jefe de Estado, estaba con otros jefes de Estado, ejerce la representación exterior de la nación, firma tratados, designa embajadores en el rol de jefe de Estado. Simultáneamente jefe de gobierno, cuando administra, cuando recauda, cuando llama a licitación, cuando adjudica una obra, cuando designa un ministro, y simultáneamente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso podemos visualizarlo, aunque en forma negativa, en esta acusación o no, bueno, es medio político el tema, pero la responsabilidad del presidente Macri en el hundimiento del submarino de la San Juan, en su rol de jefe de Estado, aunque no tuviera nada que ver, aunque no supiera o aunque no diferenciara un submarino de un helicóptero, en su responsabilidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, esta persona, al mismo tiempo, tiene como estas 3 facetas. Al mismo tiempo es jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El inciso 1 del artículo 99 nos dice, el presidente tiene las siguientes atribuciones. Es el jefe supremo de la nación, léase jefe de Estado, jefe de gobierno, y le pusieron en la reforma del 94 responsable político. Antes decía que tenía a su cargo la administración, pero en la reforma
del 94 le ponen y jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país, como que desdoblan. Ya de entrada tenemos un presidente con 3 roles, pero uno de estos roles como que está desdoblado, el jefe de gobierno, y lo que le queda al presidente es la responsabilidad política, porque la ejecución de las competencias de jefe de gobierno le cabe al jefe de gabinete de ministros, que es la creación de la reforma del 94. Entonces, para terminar con el inciso 1, el presidente es el jefe supremo de la nación. Después vamos a ver a lo largo de la lectura de estos incisos qué atribuciones o qué facultades ejerce como jefe de Estado, ¿no? Jefe de gobierno y responsable político, no administrativo, responsable político de la administración general del país. Inciso 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Estos son los famosos decretos reglamentarios que yo les decía hace un rato. Cuando hablamos de decretos reglamentarios, son los del inciso 2 del artículo 99. ¿Para qué sirven estos decretos reglamentarios? Para reglamentar las leyes. Porque la ley, cuando es votada por ambas cámaras del Congreso y luego pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y luego para su publicación, lo único que tenemos es una ley votada por el Congreso, promulgada y publicada. Pero por sí sola, la ley, en la gran mayoría de los casos, porque no son declarativas, son medias ejecutivas o generadoras de hechos y de derechos, pero la ley por sí sola no alcanza. Imagínense una ley que diga que por efectos de la pandemia todos los estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata van a poder viajar gratis en taxi. Qué bárbaro, ¿no? Estamos tirando plata para arriba. Entonces, a partir de ahora hay una ley que dice que todos los estudiantes de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, pueden viajar gratis en taxi. Y la ley sale publicada en el diario, entonces ustedes la recortan, la plastifican, salen a la calle, toman un taxi, le muestran al taxista, mire, taxista, lo que dice el diario, a partir de hoy, yo muestro la libreta universitaria o la constancia que le da la facultad, y quiero viajar gratis en taxi. Ah, ¿dónde quiere ir? Quiero irme a Chapalmalá, bien lejos. El taxista, ¿qué hace? Para, dice, bajate, pibe, o bájese, señorita, y si no se baja, lo agarran de los pelos y lo bajan. Una locura, ¿no? Pero hay una ley que dice eso. Pero ustedes tienen razón. Bueno, está bien, la recortaron del diario, van, se meten en internet, entran en el boletín oficial, la ven publicada en el boletín oficial, la imprimen del boletín oficial, la plastifican otra vez y salen a la calle y se toman un taxi. Mismo resultado. El taxista ni sabía de la existencia de la ley. Pero ustedes tienen una ley. El Congreso se reunió, las 2 cámaras se reunieron. Se votó, salió por televisión en vivo. El autor del proyecto fue a todos los canales de televisión, dio reportajes. Los que votaron en contra también. Fue tan parejo en el Senado que hasta la vicepresidenta del Senado tuvo que desempatar porque había empate. Fue un escándalo nacional. Se enteró todo el mundo, pero ustedes se suben al taxi. Y el taxista se le ríe y dice, muchacho, ¿a mí quién me avisó? ¿Y a mí quién me paga el viaje? ¿Qué le está faltando a esta ley, como a todas las leyes del Congreso? La reglamentación. No hay nada más
a veces carente de sentido o absurdo que una ley que no puede ser reglamentada, y la enorme mayoría de las leyes no se reglamentan y quedan en la nada, quedan en discursos políticos bonitos, catálogos de ilusiones, una expresión de voluntad, pero la ley se va a empezar a ejecutar cuando sea reglamentada. Entonces llega esta ley que les permite a los estudiantes de Derecho viajar gratis en taxi en Mar del Plata. La mira el ministro de Economía y se agarra la cabeza y dice que es un desastre. ¿Pero qué tienen que hacer? Primero, asignarle presupuesto. Bueno, la ley tiene que ser reglamentada. Pero la ley dice cuántos viajes puede hacer cada estudiante. La ley dice quién le va a pagar la nafta al taxista. La ley dice quién va a validar la condición de estudiante del pasajero que se sube al taxi. ¿En qué horario se va a poder hacer esto? ¿Cómo le van a devolver el costo de la nafta y sus honorarios o su ganancia al taxista? ¿Va a haber abusos? Bueno, y para esto aparece este inciso. Dice: el presidente expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes. Entonces hay que decir, bueno, esta ley va a funcionar con esta partida presupuestaria que está en este renglón del presupuesto del Ministerio de Economía, y le vamos a hacer una transferencia al Ministerio de Educación para su sección de universidades públicas, para que a partir de ahí, con este presupuesto, se pueda financiar hasta acá este gasto. Y el organismo emisor, el que va a otorgarle la devolución del costo de la nafta y los viáticos y la ganancia del taxista, va a ser el Banco Nación, y esto se va a hacer cada 15 días contra presentación del ticket emitido por el taxista. Y el pasajero va a tener que validar su identidad por una constancia fehaciente de la Facultad de Derecho emitida por decano o autoridad similar. Y acá se reglamenta todo esto. Entonces vos querés subirte al taxi, primero tenés que ir a la facultad, hacer el trámite, conseguir la identificación, que será física o virtual. Paralelamente el Ministerio de Economía tiene que asignar las partidas, hay que generar los sistemas para que todo se viabilice a través del Banco Nación. Los taxistas que adhieran al sistema van a tener que ir a anotarse. Bueno, y la reglamentación, todo esto va a estar en el decreto reglamentario, porque la ley, cuando sale del Congreso y va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo la promulga, pero ese decreto de promulgación, después lo vamos a ver, o ya lo decimos, ese decreto de promulgación es un decreto autónomo. Los decretos autónomos son aquellos que se emiten en ejercicio de las facultades propias del presidente, entre ellas promulgar la ley. Pero este decreto reglamentario, una vez promulgada la ley, este decreto reglamentario es muy específico, porque solamente los decretos reglamentarios se expiden para reglamentar leyes, para ponerlas en funcionamiento. Una ley que no está reglamentada a veces es como que es papel pintado, papel dibujado. Repito, expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación. Y acá le pone al final, última oración, cuidando, presidente, cuidando, de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Y acá aparecen dos temas a discutir. La limitación que le pone el constituyente al presidente. Le dice: mire, usted puede reglamentar la ley para ponerla en ejecución, pero no sea tan reglamentarista que la ley se torne en inaplicable. Porque tantas restricciones, le podemos decir, bueno, cuando supongamos que tenemos que definir quién es el beneficiario, estudiante de Derecho, la ley dice estudiante de Derecho. Y el decreto reglamentario, ¿qué puede decir? Que al menos haya aprobado una materia por año, o que al menos haya aprobado 5 materias por año. Y hay una gran diferencia de quienes entran o no entran con este decreto reglamentario.
porque muchos alumnos por ahí aprueban una materia por año, pero no tantos aprueban 5 materias por año. Y eso no está en la ley. ¿Dónde está? En el decreto reglamentario. O en el decreto reglamentario que diga, bueno, pero que van a, aparte de 5 materias, y que solamente van a poder usar vehículos, taxis, que circulen entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, cuando la ley decía que el alumno puede viajar en taxi gratis. Y el decreto reglamentario le dice, bueno, pero entre las 9 y las 5 de la tarde. Fíjense cómo el decreto reglamentario le puede ir poniendo al tema limitaciones, puede agrandar la competencia, puede achicarla, puede tornarlo inaplicable. Entonces el constituyente le está diciendo, ojo, cuidado, cuidando de no alterar su espíritu. Y acá aparece la palabra alterar y la palabra espíritu. La palabra espíritu es medio esotérico, ¿no? Pero es como la voluntad del legislador. Es la voluntad, hay que interpretar la ley. Es la voluntad del legislador. Entonces el constituyente le dice al presidente, usted reglamente la ley del Congreso, pero no altere la voluntad del legislador. Bueno, no encontraron mejor palabra que poner que espíritu. Estamos hablando de 1853. Es una palabra que se usaba mucho en el lenguaje jurídico alemán, la palabra espíritu. Yo creo que deben haber leído algo de Jhering o de Savigny, porque los alemanes usan mucho, y ellos tenían en Savigny lo que se llamaba el Volksgeist, pueblo, Geist, espíritu, el espíritu del pueblo, el Volksgeist. Y eso lo trasladaban mucho al lenguaje jurídico, y Savigny escribe el espíritu de la ley. Entonces puede ser que lo hayan tomado de ahí, que esto venga de algún texto francés, que haya tomado esto de algún texto alemán. Lo cierto es que inexplicablemente aparece la palabra espíritu en nuestra Constitución, y nadie sabe muy bien. Yo he tratado de darle alguna interpretación, pero tampoco estoy muy convencido. Pero le dice el constituyente al presidente, mire, usted reglamente, pero no altere el espíritu de la ley. Y aparece la palabra alterar. Es una palabra muy importante en nuestro derecho constitucional, porque tiene que ver con el principio de razonabilidad del artículo 28. Entonces nos vamos ahora al artículo 28. Y el artículo 28 dice, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, o sea, toda la parte declarativa de la Constitución, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces, está vinculado este principio de razonabilidad del artículo 28 con los decretos reglamentarios del inciso 2 del artículo 99. Nadie duda que el presidente tiene la capacidad de reglamentar la ley, pero hay un límite. El límite es que la reglamentación altere el ejercicio de derechos, principios y declaraciones constitucionales. Y lo hemos visto en la Argentina, porque a veces la ley se torna inaplicable. Yo no sé si les conté en este curso o en el anterior. Si ya lo conté, me avisan, porque a veces me olvido. En la década del 90, presidente Menem, se da una tarea que fue importante, que es incorporarle tecnología a la Dirección Nacional de Migraciones. Yo me acuerdo cuando tenía la edad de ustedes, que viajaba a Uruguay, a Chile, a Brasil, que cuando pasaba por una frontera, no sé si les ha pasado a ustedes, son más chicos, no creo, había que llenar unos papelitos
Entonces de migraciones del otro país se quedaba con una copia, el turista se quedaba con otra, y a los 10, 15, 20 días cuando volvías, que tenías que volver por el mismo lugar que había salido, vos presentabas tu papelito y el otro buscaba, bueno, se armaba uno de pelote porque los papelitos se perdían. Eran unos formularios que se llenaban arriba del avión, o en la frontera, o en migraciones. Bueno, y te anotaban a mano y mostrabas tu documento y hacían planillas a mano. Bueno, en la década del 90 viene la decisión de, aparte las fronteras argentinas son coladores por el tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de órganos, tráfico de drogas, todo. Todos los tráficos que puede haber pasan por las fronteras argentinas, entonces se decide agregarle tecnología, y era computarizar el sistema, o sea, migraciones se manejaba en forma manual, escrita, entonces la decisión del presidente Menem, a través de su director nacional de migraciones, era agregarle tecnología a la frontera, a la Dirección Nacional de Aduana, que hoy tiene una tecnología importante, ¿no? Bueno, ¿y qué le pusieron computadoras? ¿Y cómo se financiaba esto? Entonces, ¿qué inventaron estos tipos? Inventaron una tasa, se llamaba tasa de migraciones, tasa migratoria. La tasa no es un impuesto, es otra cosa. La tasa es una erogación que tiene que contrastarse con un servicio. La tasa tiene como contrapartida un servicio que me presta el ente público que cobra la tasa. En este caso era la Dirección Nacional de Migraciones, y el servicio era agilizar el sistema migratorio, mejorar la identificación de las personas, para un montón de beneficios importantes. Pero le pusieron que el costo de la tasa era de 90 pesos. Claro, 90 pesos eran 90 dólares en el 1 a 1. Ustedes, o no, si no lo recordarán, alguien les habrá contado que Argentina fue medio Disneylandia, donde mucho tiempo y un peso costaba un dólar, y un dólar costaba un peso. Y 90 pesos eran 90 dólares, y hoy 90 dólares son 20.000, poco menos de 20.000 pesos, 18.000 pesos. Que habría que pagar si esta tasa estuviera vigente. Se quieren ir un fin de semana a Colonia, ahí en Uruguay, y aparte lo que les cuesta el ferry, el hotel, la comida, todo, 18.000 pesos de tasa migratoria. Era mucha plata. Hoy es mucha plata. Yo no sé si en los 90 era mucha plata, era mucha plata. Bueno, todo bien, porque aparte tenía un fin loable. Hasta que al principio, bueno, aparece la acción judicial, un señor con su familia, papá, mamá, 3 nenes, se van a las cataratas. Y tienen la osadía de decir, bueno, pero queremos conocer las cataratas del lado brasilero. Claro, pasar en auto las cataratas del lado brasilero, cada migrante eran 90 pesos, 9 por 5, 450 pesos, 450 dólares. ¿Cuánto es? Casi 100.000 pesos hoy, para estar 4 o 5 horas del otro lado, ver cómo cae el agua del otro lado y volver. El tipo dijo, yo no puedo gastarme esa plata. Lesiona mi derecho de propiedad. Y comienza la acción judicial. Por supuesto que no solamente este tipo, miles o cientos de personas, pero esta tasa que tiene un fin loable, altera mi derecho a transitar, a salir del país, mi derecho de propiedad, porque si no tengo la plata, ¿qué hago? O sea, alteraba un montón de derechos constitucionales. Una tasa retributiva de un servicio. ¿Qué pasaba? Alteraba, violaba el artículo 28. ¿Por qué? Porque los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución, principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución, en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea, cuando se habla de ley, también veamos genéricamente, esta reglamentación del derecho a salir del país. Está bien, usted puede seguir saliendo del país, pero tiene que pagar una tasa
de migraciones. Claro, yo me voy 2 meses a Europa, por ahí $90, no era plata, pero si yo me voy 5 horas a Brasil y vuelvo, porque voy a ver las cataratas del otro lado, y somos 5, $90 por persona, es mucha plata. Y altera los derechos. ¿Qué derechos anteriores? Entrar y salir del país, derecho de propiedad, hasta la igualdad de la ley, porque después había excepciones. Entonces, el artículo 28 establece el principio de razonabilidad. Y la razonabilidad es esta capacidad de que la ley debe ser razonable, el decreto debe ser razonable. ¿Pero qué significa que sea razonable? Que no altere el ejercicio de otros derechos. Que no altere el ejercicio de otros derechos. El 99, inciso 2, nos reenvía al artículo 28. Porque el 99, inciso 2, le está diciendo al presidente, al final, cuidando de no alterar, vuelve a usar la palabra del 28, su espíritu con excepciones reglamentarias. Y la reglamentación de la ley es central, porque una ley sin reglamentación no se aplica. Y una ley con un exceso de reglamentación la puede tornar inaplicable. Puede tornarse inaplicable. Entonces, esta capacidad del presidente de reglamentar la ley es una atribución propia, se hace a través de decretos reglamentarios. A veces, bueno, a veces los presidentes no reglamentan las leyes, se olvidan, se quieren olvidar, no les gusta la ley. Y hay como una técnica legislativa que dice que ustedes van a encontrar por ahí en algunas leyes al final, la presente ley, dice, el Congreso vota, ¿no? Cuando vota la ley, vota el articulado de la ley y establece, por ahí invade un poco el ámbito del Poder Ejecutivo cuando en el último artículo dice la presente ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en el lapso de 90 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial. Entonces, como que el Poder Legislativo le está diciendo al presidente, reglamentala, flaco. Y el presidente dice, cuando viene el secretario de ley técnica, dice, mire, presidente, estos pibes del Congreso nos dicen que tenemos que reglamentar la ley en 90 días. Presidente, si fuera yo, le diría, pero mirá, este es el principio republicano, división y separación de poderes. El Congreso no se puede meter en mi ámbito de competencia, que vayan a la justicia si no les gusta. ¿Y qué va a decir la justicia? Bueno, ahí veremos. Puede ser una cuestión política no judiciable, o la justicia puede decir, no, es verdad, el Poder Ejecutivo no le puede imponer plazos cuando la Constitución no le impone plazos, porque la Constitución le dice al presidente, usted reglamente la ley, pero no le dice en qué plazo. Se supone que si el presidente la promulga, es porque la va a reglamentar y la va a aplicar. Pero bueno, es una suposición. Bueno, paramos 5 minutitos y seguimos. Tomamos un cafecito igual.
Bueno, continuamos. Continuamos. Bueno, dicho esto, ustedes tienen ya base suficiente como para estudiar este inciso y las características del decreto reglamentario de las leyes. Viene después el inciso 3, lo vamos a dejar para el final, porque el inciso 3 nos va a llevar casi una clase entera, que son los famosos decretos de necesidad y urgencia, que son cuestionados, algunos hay adoradores de los famosos DNU, que es la simplificación, para no decir decretos de necesidad y urgencia. Le decimos DNU, y vamos a analizar su constitucionalidad, su historia, las diversas opiniones que hay a favor y en contra, la necesidad, cuándo hay necesidad, cuándo hay urgencia, qué ha opinado la Corte, ya hay varias declaraciones de inconstitucionalidad. Esperen que tengo que recibir una llamada telefónica, lo pongo en silencio, pero no. Bueno, disculpen. Pasa que me estoy yendo a La Pampa, me estoy yendo a Santa Rosa el jueves a la noche, estábamos organizando el viaje. Y es todo un conflicto. Bueno, entonces, decretos de necesidad y urgencia lo dejamos para el final. Vamos al inciso 4, que este es un tema que está candente, porque ustedes saben que hace un par de semanas renunció una ministra de la Corte, la doctora Hayton. Inciso 4, vamos a leerlo. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. En primer párrafo, nombra a los magistrados de la Corte con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes. El acuerdo tiene que darse por 2/3 de los miembros presentes en sesión pública, una característica que se incorpora, todo esto se incorpora en la reforma del 94, en una sesión pública, porque las sesiones antes para la designación de los jueces podían ser secretas, o sea, las sesiones secretas eran aquellas, o sea, o no públicas, hay una diferencia entre lo no público y lo secreto. Ustedes saben que el Congreso funciona con público, ustedes pueden ir, ustedes están paseando por Buenos Aires, y si andan por el Congreso, como dentro de las costumbres argentinas, que no es una canción solamente, dentro de las costumbres argentinas, ¿cómo sabe la gente cuando el Congreso está funcionando? ¿O cómo sabía antes? Porque ahora uno lo puede ver por televisión, por internet. ¿Cómo sabía antes el pueblo, el ciudadano, que el Congreso estaba funcionando? Cuando estaba izada la bandera en el acceso principal a cada cámara. Porque uno de los actos previos al que comience la sesión, tanto en una cámara como en la otra, cuando se abre la sesión y se toma el presente para el quórum, el presidente de la Cámara, de cualquiera de las dos, invita a un legislador en forma alternativa a izar la bandera. Se iza la bandera dentro de la Cámara, pero paralelamente antes se izaba la bandera fuera
Entonces ibas caminando por el Congreso y veías que en la entrada de diputados o en la entrada del Senado estaba izada la bandera. Entonces vos ya sabías que cuando estaba izada la bandera, la Cámara estaba en funciones. Pasabas, te identificabas y te subías a alguno de los lugares en la barra, son los distintos pisos, tiene 3 pisos, o sea, está el recinto abajo y hay como 3 pisos rodeando el hemiciclo, y hay asientos y uno se sienta y mira y escucha lo que los legisladores dicen. Eso es una sesión pública. Las sesiones no públicas son las que no se puede entrar, porque se tratan temas sensibles. Antes del 94, la designación de los jueces se realizaba en sesiones no públicas, o sea, donde no se permitía el ingreso del público a la barra. ¿Pero por qué? Y porque a veces se discutían cosas que hacían no solamente a las bondades del candidato, sino a las cuestiones complicadas del candidato, donde se discutían cuestiones de moral, de ética pública, de antecedentes. Entonces se entendía, y creo que con razón, que esas cosas no debían luego ser trasladadas a la prensa. Por eso las sesiones eran no públicas. Bueno, a partir de la reforma del 94, las sesiones para designar a los jueces de la Corte son públicas, y ahí discutí lo que tengas que discutir. Y también esto, al margen de esto, el Congreso, aunque esto es parte de lo que ustedes van a ver en el Poder Legislativo, sanciona leyes, pero también sanciona leyes secretas. Bueno, la designación de los jueces se hace por decreto, por acuerdo del Senado, pero la ley secreta es otra cosa. La Argentina tiene muchas leyes secretas. Todos los países tienen leyes secretas, que son aquellas que se han debatido en sesiones no públicas y que si bien se promulgan, no se publican en el boletín oficial. Por un lapso de tiempo, 10, 15, 20, 30 años. Porque tienen que ver con cuestiones sensibles que hacen a la defensa nacional, a las relaciones exteriores, a cierto tipo de acuerdos o tratados multilaterales. Por ejemplo, la ley que, Dios quiera que nunca pase, pero la ley que organiza el reclutamiento de tropas para un conflicto militar, es una ley secreta, porque si no, cualquier eventual país que pueda entrar en conflicto con la Argentina va al boletín oficial y busca la ley, sabe cómo los argentinos reclutan tropas, saben cuando se compran armas. Son leyes secretas que hacen, porque todos los países la tienen. Entonces, hay una categoría de leyes secretas, pero que son aquellas que se promulgan, pero que no se publican. Pero nada tiene que ver con la sesión pública o sesión no pública. En la designación de jueces, las sesiones son públicas. En algún momento, o hasta antes de la reforma, eran no públicas. Porque a veces se discutía. En estos últimos 20 o 30 años han modificado cosas, pero en la década del 40, del 50, fíjense que en la Argentina uno de los temas que hoy ya lo tenemos como asimilado, y eso ustedes van a ir viendo cómo se modifica la legislación por el cambio de procesos culturales de la gente. Cuando yo iba a la escuela primaria, quizás también la secundaria, teníamos un compañero cuyos padres estaban divorciados. Uno, 40. Cuando yo mandé a mis chicos a la escuela, por ahí había 3 o 4 de 40 cuyos padres no estaban divorciados, porque era mayor. Porque el divorcio, para poner un ejemplo de un avance cultural, en algún momento estaba mal visto, prohibido, y ahora la gente ni se casa. Entonces, fíjense cómo va avanzando esa cuestión. Y a veces a los jueces decían, pero este es mujeriego, porque tenía una esposa y de la cual se había divorciado y se había casado en México con otra, y eso para determinado momento era casi una herejía.
Y eso ahora es moneda corriente, ahora la gente se saca foto en Instagram y muestra toda su vida, y bueno, pero en algún momento a la gente era más recatada, y se suponía que el juez no podía ir al casino. Si encontraban un juez en el casino, le sacaban foto y lo sacaban en la tapa de los diarios. El juez no podía ir a la cancha de fútbol. El juez tenía que hacer una vida distinta a la demás. Entonces, había muchas discusiones sobre la moral, sobre la religión, sobre las conductas particulares, y se entendía que reservarlo eso en una sesión secreta protegía también ese derecho a la propia identidad. Bueno, yo quiero ser candidato a juez, me proponen, discútanlo, pero tampoco me descuarticen por la televisión. Bueno, hoy los procesos de designación de los jueces son de estas características, son públicos. Nombra a los magistrados de la Corte con acuerdo del Senado. ¿Qué es el acuerdo del Senado? Ustedes van a ver a lo largo y a lo ancho de la Constitución donde el Senado participa en muchos procesos, en la designación de los jueces, en la designación de los embajadores, en el ascenso de los cuadros superiores de las Fuerzas Armadas, y a través del acuerdo. ¿Pero el acuerdo qué es? ¿Es un concepto de validación formal o es una decisión política? Y esto se ha discutido toda la vida en la Argentina. Que el Senado preste acuerdo, con 2/3, con mayoría simple, con lo que sea. Hay que nombrar un embajador argentino en España o en Estados Unidos. Siempre fueron dos, o en Uruguay, siempre fueron destinos importantes. Un embajador argentino en Estados Unidos es un destino muy importante. En España también, por nuestra vinculación, o en Brasil, nuestro mejor socio comercial. Entonces, no cualquiera puede ser embajador en Brasil. Es una decisión. La decisión política es la del presidente. Y el Senado presta acuerdo, convalida. Entonces, el acuerdo es una convalidación formal de una decisión política del presidente, o el acuerdo también es la opinión del federalismo argentino, porque solamente es del Senado, es la opinión de las provincias que comparten una decisión política con el presidente. Hay mucha discusión en este tema. Entonces, el juez de la Corte lo nombra el presidente. Para ser juez de la Corte no hay un proceso en el Consejo de la Magistratura, es una decisión política, no es una decisión académica. Para todos los jueces inferiores hay un procedimiento previo en el Consejo de la Magistratura, hay concursos, de antecedentes, hay clases, hay un montón de cosas. Pero para el juez de la Corte es una decisión política, donde el presidente le propone al Senado a Maitena Rodríguez para jueza de la Corte. Y manda el pliego, así se llama, manda el pliego de Maitena Rodríguez con todos sus antecedentes. Cuándo se recibió, cuántos libros escribió, qué carrera judicial hizo, si es que la hizo, qué trabajos académicos, si es docente universitaria, si una vez pasó un semáforo en rojo y pisó a un señor, si estuvo presa por tenencia de estupefacientes, todo. Manda todo lo de Maitena Rodríguez. Primero le pregunta, Maitena, ya que te vamos a someter a una radiografía, si salió escabiada de un boliche a la noche, si publicó 3 libros, todo. Porque los que no la quieren no van a leer los libros de Maitena, van a decir, yo la vi en tal lugar dada vuelta. Y otros van a decir, sí, pero escribió 3 libros de derecho procesal penal y es una capa y una genia en el proceso penal. Y otros van a decir, sí, pero maneja sin cinturón de seguridad por la costa a 120, todas las noches corre picada en la base naval. Bueno, todo eso se va a discutir. Y vos te van a preguntar, ¿vos querés que se discuta esto? Y algunos dicen, no, no me importa, me metete la corte en el bolsillo, no me importa. Y otros dicen, sí, yo quiero ir a la corte.
¿Mm? Entonces se desmenuza el juez en la sesión pública. Hay instancias previas de oposición, se publican los diarios, y hay un ámbito de oposición donde la gente puede presentarse y oponerse, o mostrar su adhesión. Bueno, es todo un conflicto. Y ahora entramos en una etapa de discusión con respecto a cómo se cubre esta vacante, porque es necesario cubrir la vacante en la Corte. Y entonces están viendo, bueno, la Corte, algunos dicen, bueno, la Corte tiene que ser una mujer. La Constitución no dice si es hombre o mujer. Dice, si va una mujer, tiene que ser una mujer. Es una discusión de la Argentina, esto de género. Supongamos que tiene que haber una mujer, no está escrito en ningún lado, en la Corte siempre hubo hombres. Bueno, está bien que haya mujeres, está bien que haya... Yo lo que prefiero que sea un buen abogado, un buen juez. Y después, si es mujer o hombre, mejor, pero primero que sea una persona que conozca. Y dicen, bueno, pero que tiene que venir por este lado, porque estos sectores, o falta un penalista, o falta un comercialista. Entonces hay que ver qué es lo que le está faltando a la Corte. A la Corte le falta un juez penalista, los que están son los de derecho administrativo o civil. Pero bueno, se da toda esta discusión. Y el Senado convalida esta decisión del presidente con 2/3, le pone un piso, 2/3 de los presentes, que es un número a veces difícil de conseguir, 2/3 de los presentes, en sesión pública y convocada al efecto. Esta es una decisión del presidente que lleva adelante como jefe de gobierno. La designación de jueces de la Corte la lleva adelante como jefe de gobierno. Segundo párrafo, nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base, o sea, la de los jueces de la Corte, decisión propia del presidente. Jueces inferiores, nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores, Cámara, tribunales de casación, jueces de primera instancia, en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado. Acá ya no dice 2/3, dice con acuerdo del Senado. Por lo tanto, entiendo que es menor a los 2/3, mayoría absoluta, mayoría simple, no lo dice. En sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Fíjense que este concepto de la idoneidad no aparece en la Corte, porque es una decisión política. Va de suyo que debe ser idóneo. Va de suyo que debe ser idóneo. Pero es una decisión política del presidente. Y aparte, si no es idóneo superar la barrera de los 2/3 de los presentes, es como subir a la Aconcagua en hojotas. Es casi imposible. Pero en el segundo párrafo pone esta cuestión de la idoneidad, que genera una carga más. Entonces, nombra a los jueces de tribunales inferiores, cámaras, primera instancia, pero ya no por decisión propia, en base a una propuesta interna. Entonces, cuando hay una vacante en un juzgado, se llama concurso. Ahora, acá hay una vacante en el juzgado, en la Cámara Federal de Mar del Plata, que debería estar integrada por 3, está integrada por 2 hace mucho tiempo, y hay una vacante. En cualquier momento se va a cubrir, sé que hay un proceso de concurso, entonces el candidato se anota. El candidato puede ser que venga del propio Poder Judicial o yo mañana. La verdad que estoy aburrido de mi profesión, estoy aburrido de dar clase, y me voy a anotar. Quiero ser camarista federal. ¿Puedo? Claro que me puedo anotar. Y me anoto y lleno las planillas y presento mis antecedentes, y en base a los antecedentes me otorgan un puntaje, y después me presento. Fíjense que hay una cosa que siempre causó sorpresa, hay un examen psicológico, y muchos candidatos no pasan el examen psicológico. Es verdad esto, ¿eh? Bueno, yo me anoté, me dieron un puntaje, pasé el examen psicológico, y después voy al concurso, que es en una sala, a veces se hacen acá en la facultad o en cualquier lugar, y te hacen una serie de preguntas, y tenés 3, 4, 5 horas
responder, porque tenés que elaborar una sentencia, por lo general es elaborar te plantean un caso y tenés que resolverlo y escribirlo y hacer la sentencia y lo termino. Entonces, bueno, después bueno, este se sacó antecedentes personales un 7, en el examen psicológico un 4 y en el concurso se sacó un 8. Pero había 30 candidatos. Entonces, bueno, hacen un ranking. El Consejo de la Magistratura, la comisión de evaluación, hace un ranking. ¿Qué sería lo más justo? Que los 3 primeros de ese ranking sea la propuesta interna que le manden al presidente. Pero después también el Consejo, en la reglamentación de la ley del Consejo de la Magistratura, se han reservado algunas facultades, yo digo facultades medias medievales. Entonces por ahí el que está número 33, porque tuvo un mal examen, porque no tiene muchos antecedentes, porque pasó raspando el examen psicológico, pero tiene una buena consideración social, cosas que no se pueden medir. No es un benefactor de la sociedad, fue presidente de la sociedad de fomento, le regala chocolate a los chicos en Navidad. O sea, cosas que no son medibles jurídicamente. En el ranking quedó 33, pero los acuerdos políticos del Consejo y lo ponen tercero. Y el que salió tercero, porque es un buen examen, cuarto. ¿Y a quiénes mandan? A los 3 primeros. ¿Y el presidente qué hace? De esa terna vinculante, el presidente tiene que elegir uno de esos 3, no puede elegir uno que no esté en esos 3. Tiene que elegir uno de esos 3. O puede decir, no me gusta ninguno, y devuelve, y le dice al Consejo, no me gusta ninguno, o me manda otra terna o hace otro concurso. O de esos 3, elige uno. Lo razonable sería que elija al primero, pero puede decidir el primero, puede elegir al segundo, o puede elegir a este tercero, que entró medio de casualidad, pero que era el candidato oficial. Eso pasa. Por eso es tan cuestionado hoy este procedimiento de designación de los jueces, que ustedes lo van a ver en profundidad con el profesor que hable de Poder Judicial, porque hay 3 formas de elegir los jueces en el derecho comparado. Y fíjense cómo es en las constituciones que ustedes están analizando. Primero, la forma académica, esto, por mérito. Doy un examen, tengo el mejor examen, proponeme y que el Senado preste acuerdo. Mérito académico. Segundo, por mérito, por decisión política, como era hasta 1994. Se hablaba, digamos, el presidente tenía que cubrir un juez federal en Necochea. Entonces llamaba al gobernador, che, gobernador, ¿qué te parece? Tenemos la vacante. Y sí, mirá, tengo problemas en el puerto de Necochea, tengo problemas acá, jurisdicción federal. Che, ¿tenés un candidato? Sí, lo tengo a Menganito. Pero Menganito pasará por el Senado y no sé. Bueno, mandámelo a Menganito. Entonces el intendente de Necochea le manda el candidato, le manda los antecedentes de Menganito al presidente, y el presidente, a través de él o del ministro de Justicia, llamaba al presidente de la Comisión de Acuerdos y le decía, che, mira, tengo que cubrir la vacante de juez federal de Necochea. Te lo propongo a Menganito, presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, que se había convertido en una persona importante. Decía, no me mandés a ese, no lo quiere nadie acá. Sí, pero lo necesito, me lo está pidiendo el intendente de Necochea. Bueno, a ver qué hago. Entonces iba a la comisión de acuerdo, también, pero tengo una vacante de juez federal en Resistencia, Chaco. Entonces el presidente de la comisión de acuerdo llamaba al líder del otro partido de la oposición, se sentaba y decía, mira, el presidente de la Nación me pidió a fulanito para juez federal en Necochea. Necesito el acuerdo. No te damos los votos. Que sí. Bueno, pero nosotros te damos los votos y tráeme uno para juez federal en Resistencia Chaco. Y ahí se acomodaba la cosa, y por acuerdos políticos
se designaban los jueces. Yo le pongo un poco de escenografía, lo ridiculizo un poco, pero bueno, pero durante 100 y pico de años funcionó así, y no funcionó mal. Trabajaba porque había que conseguir los 2/3, y porque había equilibrio, porque en la provincia que gobernaba el partido H, el presidente de la Nación hablaba con el gobernador de esa provincia, que por ahí era de otro partido, y acordaban cosas, y en la provincia donde gobernaba el partido B, y también, che, tengo 2 vacantes de juez federal, bueno, pero necesito que tus senadores me voten este camarista para la provincia de Misiones. Entonces, por acuerdo político, como se sigue haciendo todavía hoy en Estados Unidos, por supuesto, se publicaban los nombres, había sesiones, a veces no pasaban, a veces los acuerdos de los líderes no eran respetados por el resto del Senado, pero así funcionó. Hasta que en 1994 cambia la designación, de esta designación de tipo político a una designación de tipo académico, que debería ser mucho más objetiva, que deberían llegar los mejores, pero que no siempre llegan los mejores. La tercera variante, tenemos designación por mérito académico, designación por decisión política, y la tercera variante es la elección popular. Bueno, hay que cubrir un juez federal en Necochea, votemos. En Argentina nunca prosperó esto, y en casi ningún lado prospera. Por ahí ustedes ven en alguna película en Estados Unidos, pero no se designan jueces. Por lo general son los representantes del Ministerio Público, los que defienden los intereses de la sociedad, el fiscal, pero no el juez. Pero bueno, ese sería el tercer modelo de designación, que es el voto popular. Hago toda esta cuestión para poder introducirnos bien en este inciso. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Y el tercer párrafo, que este también se incorpora en la reforma del 94, un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de estos magistrados una vez que cumplan la edad de 75 años. Acá le pone un límite a la edad. La edad pone un límite a una de las características de ser juez. Una de las características de ser juez es que el juez dura en su cargo mientras dura su buena conducta, pero acá, para la Corte, o para cualquier juez, para el nombramiento precedido, para cualquier juez que se nombra por acuerdo, se pone el límite de la edad, de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años. Entonces también acá se quita esto de la permanencia y se vuelven, para los que tengan más de 75, se los nombra por 5 años. Es como que le renuevan el carnet de conducir, viste que a los grandes por 1 año, bueno, a los jueces se lo renuevan por 5. No tiene mucha explicación lo que hizo la Convención Constituyente en este aspecto. Primero, porque este no era un tema habilitado para la discusión. Y así lo plantea Fay en su planteo. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea el indicado mayor serán por 5 y podrán ser repetidos indefinidamente. Bueno, indefinidamente 1, 2, 3 veces. Pero acá vemos que es un límite. Podemos decir que está bien o mal, no sé. No sé. Es un límite. Y esto cambia algunas características que ustedes van a ver luego, cuando veamos Poder Judicial. Una de las características es la duración. Dura mientras dura su buena conducta o mientras no renuncie, o no se muera, o no sea destituido. Pero ahora le pusieron el límite de la edad. Un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de estos magistrados. Cuando dice cualquiera, puede ser de los 2 párrafos anteriores, jueces de corte o jueces inferiores,
una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor serán por 5 años. Bueno. Este inciso 4, y con esto vamos terminando el día de hoy, este inciso 4 es ejercido por el presidente en su condición de jefe de gobierno. Habíamos visto al principio que el presidente tiene 3 roles: jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe. Este lo lleva adelante en su condición de jefe de gobierno. Bueno, dejamos acá porque lo que vendría también es un tema que yo le dedico bastante, el inciso 5, que es el indulto. Yo les pido que para el lunes que viene vengan estudiado el tema del indulto, y vamos a desarrollar el tema del indulto. En la Argentina tiene, desde mi punto de vista, una triste historia con el tema del indulto, esta capacidad de perdonar. Indultar es sinónimo de perdonar. Pero cuando estudien el indulto, para poder charlar de esto con ustedes la semana que viene, porque el indulto es una competencia que tiene el presidente, pero paralelamente, entre las atribuciones del Congreso está la de la amnistía. Van a ver ustedes un inciso del artículo 75, donde se habla de que el Congreso puede conceder amnistías generales. Entonces tenemos, por un lado, el presidente que puede conceder indultos, perdones, y la amnistía, que son olvidos. Los indultos son particulares, las amnistías son generales. Yo perdono particularmente a una persona como presidente. Tengo un procedimiento. Pero el Congreso puede amnistiar, o sea, olvidar. Por eso las amnistías en la Argentina se las llama las leyes del olvido. Porque el Congreso, que se entiende que resume la voluntad popular, la soberanía popular, vota una ley olvidándose de que tal día o en tal momento ocurrieron tal y cual cosas. Por eso las amnistías, dice la Constitución, son amnistías generales, no se identifica a la gente. En cambio, el indulto es particular. Bueno, en base a estos tips que les acabo de dar, estúdienlo para el lunes y vamos a charlar el tema del indulto y de la amnistía. Bueno, que tengan una buena semana. Cualquier duda, consulta o pregunta me lo hacen por privado. Hasta luego. Profe, Sí, sí. no, le quiero hacer una consulta porque en una parte del trabajo yo quería agregar algo con respecto a los decretos de necesidad de urgencia en Argentina en estos últimos 2 años. Pero como todavía el tema ese por ahí no fue explicado, yo le hice una pregunta a la profesora, pero me dijo que el decreto tiene requisitos de forma y demás, que para yo poder hacer ese punto que quería hacer, necesito saber eso. Y yo quería saber si ese tema lo íbamos a ver con usted, como recién Sí, nombró los decretos de los necesidad de urgencia y demás. los decretos de necesidad de urgencia. Sí. Sí, sí, conmigo. Lo que pasa es que le voy a Ah, dedicar una clase. Bueno, el está lunes bien. avanzaremos con el indulto y algunas otras atribuciones del presidente, y si no empezamos el lunes con los DNU, empezaremos el martes, pero sí, yo lo voy a dar. No, no, está bien. Listo, Perfecto, gracias. bueno, bárbaro. Aparte tenés para divertirte, tenés decretos de necesidad de urgencia para hacer dulce. Ha habido tantos, y tantos, y tantos, que podés elegir cualquiera. Pero lo charlamos en la semana que viene. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, que tengan una buena semana. Hasta luego. Chao, profe.